Vamos a conversar en este momento, ya estamos en contacto justamente con el senador Óscar Ortiz para hablar acerca de esta presentación de este recurso de inconstitucionalidad que ha sido presentado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Ya lo estamos viendo, lo saludamos. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Como usted mencionaba, con la senadora Carmen Jumpán, la diputada Sandoval y persona, en nombre de la bancada, hemos presentado dos recursos ante el Tribunal Constitucional. El primero, que va al fondo del problema, que es decirle al Tribunal Constitucional que los cambios que introdujo la Asamblea Legislativa con la mayoría del MAS por inclusiones de Evo Morales, para acortar los plazos de realización de la elección, y en el fondo para adelantar las elecciones, llevarían al país a una situación en la cual se pone en riesgo la vida y la salud de la población boliviana. ¿Por qué? Con los nuevos plazos que ha determinado el movimiento socialismo con su rodillo parlamentario, básicamente a principios de junio habría que iniciar la campaña electoral. Todos sabemos lo que eso significa, de contacto entre las personas, de reuniones, de aglomeración de personas, de eventos masivos, incluso eventos que debe organizar o capacitaciones que debe organizar el Tribunal Supremo Electoral, como la capacitación de jurado. Imagínense en las actuales circunstancias quién estaría dispuesto a ir a un coliseo lleno de gente a capacitarse para ser jurado a fines de julio, cuando sería la elección. Por lo tanto, lo que se le plantea al Tribunal Constitucional es que este proyecto de ley, con estos cambios que introdujo el MAS, lo que está poniendo es en riesgo la continuidad de las medidas de prevención dentro de la emergencia sanitaria por el COVID. ¿Qué va a pasar? Que si vamos en junio y en julio, que además son los meses más crudos del invierno, obviamente vamos a tener una multiplicación de los contagios, seguramente incluso un mayor número de pérdida de vidas humanas. Por eso es que se está planteando que aquí el Tribunal Constitucional pueda admitir nuestros recursos a fin de que se le otorgue al Tribunal Supremo Electoral un plazo mayor para realizar las elecciones. Y esto también lo quiero dejar claro. Elecciones tienen que haber y obviamente necesitamos que sean este año para que el país recupere su normalidad institucional. Pero tiene que haber pasado la fase más crítica de la emergencia, tienen que realizarse en condiciones que no se arriesgue la vida y la salud de la población, y eso lo tendrá que decidir el Tribunal Supremo Electoral en consulta con la Organización Mundial de la Salud, con médicos, especialistas, profesionales, independientes. Pero si le damos básicamente un plazo tan corto, en pocas semanas el país tendría que levantar todas sus medidas de prevención, de distanciamiento físico para que se inicie la campaña electoral. Y yo creo que eso no es lo que piensa el país. Y aquí es un tema muy claro. O priorizamos la salud, la vida de la población, que es lo que viene planteando la presidenta Áñez, o nos dejamos llevar por la ambición política de Evo Morales, su candidato Miguel Arce, que creen que haciendo fracasar la cuarentena, el gobierno se va a desgastar y ellos podrían ganar las elecciones y retomar el poder. Bueno, eso es sacrificar a la población boliviana por la angurria de poder de estas personas que quieren volver a controlar Bolivia como del lugar. Senador, una vez de que se ha admitido estos dos recursos que usted señala que han sido presentados, ¿qué es lo que correspondería? Un análisis, nos imaginamos, del Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Cuáles serían los posibles panoramas, las posibles figuras constitucionales que se presenten? Bueno, además, solo para terminar de explicarle, presentamos otro recurso que se llama directo de nulidad, porque consideramos que la sesión está viciada. Imagínense, el jueves en la noche, cuando se termina la sesión de la Asamblea Legislativa, en la cual se había aprobado el indulto presidencial a todas aquellas personas mayores de 58 años, mujeres embarazadas, es una medida humanitaria que ha aprobado la presidenta Áñez para que estas personas que no hubieran cometido delitos graves puedan ir a sus casas. Todos nos habíamos retirado ya de la Asamblea. Y la presidenta Áñez apenas recibe la notificación de la ley que había aprobado el Senado, que lo hicieron tarde por la noche, inmediatamente rechaza la ley y la observa. Y esto es bueno explicarlo por qué. Porque el 3 de mayo, el domingo pasado, tendrían que haber sido las elecciones. Y lo que más quería era llevarnos a una situación en la cual ellos argumentaran que habría vacío legal, constitucional, hacer movilizaciones, estabilizar el país. Cuando la presidenta del Senado, Eva Copa, recibe el rechazo de la presidenta, en lugar de convocar, como mínimo,
como viene siendo en los últimos meses, 24 horas, en realidad siempre se hizo como 48 horas, esa sesión se podría haber hecho el sábado perfectamente, instala una sesión haciendo volver incluso de las flotas a sus diputados, sin comunicación previa, sin convocatoria previa. Todo eso también hace que todo esto esté viciado de unidad. Aquí el Tribunal Constitucional creo que tiene que tomar en cuenta que básicamente eso se tiene que resolver en el mes de mayo. Porque si no, según los plazos de esta ley, en junio el Tribunal Supremo Electoral debiera restablecer el calendario electoral, se debiera reiniciar la campaña electoral y se debieran desarrollar todas esas actividades de capacitación de jurados, por ejemplo, que son masivas, que debe organizar el propio Tribunal Electoral. Por eso es que el Tribunal Constitucional debe tomar este análisis con la premura necesaria, con la importancia que corresponde, porque estamos en una situación de emergencia sanitaria que no se ha generado desde el país, con un virus que nos llega de afuera, que está afectando a los países más avanzados, con sistemas sanitarios mucho más desarrollados que el nuestro, y está claro, creo que para la inmensa mayoría, para la casi totalidad de la población boliviana, que hoy la prioridad debe ser preservar la vida y la salud de los bolivianos, y que el invierno es una gran amenaza para ellos. Ahora, senador, el Tribunal Constitucional Plurinacional puede definir de que la fecha que ha sido prevista por el movimiento al socialismo, con su mayoría en el legislativo, queda en suspenso y que le dé la posibilidad al Tribunal Supremo Electoral de decidir la fecha para que se realicen estas elecciones. ¿Le podría dar esa potestad? Bueno, el Tribunal Constitucional supongo que tiene varias alternativas. Una será comunicar a la Asamblea Legislativa que en este momento la prioridad, como la misma Asamblea aprobó en una ley hace 2 semanas, es preservar la vida y la salud y luchar contra la expansión de la pandemia. Podría también regular las atribuciones del Tribunal Supremo Electoral. No nos olvidemos que la ley también es muy clara. Quien define la fecha es el Tribunal Supremo Electoral, la fecha de las elecciones, me refiero. Entonces, el Tribunal Constitucional deberá analizar el tema y yo creo que ellos deberán entender que tienen sobre su espalda una responsabilidad inmensa con esta decisión, puesto que está en juego las posibilidades que Bolivia tenga de seguir enfrentando esta pandemia, minimizando la pérdida de vidas humanas, posibilitando la atención a quienes resulten enfermos, buscando evitar que el contagio se multiplique y se descontrole. Senador, ¿hay la posibilidad que si las elecciones se realizan en estos 3 meses que ha previsto el legislativo, que exista ausentismo al momento de ir a emitir el voto, que la gente no acuda a las urnas por miedo a infectarse con el coronavirus? ¿Y qué pasaría con los ciudadanos que están en el exterior, donde hay fuertes restricciones? ¿Tampoco irían a votar? Mire, estas elecciones, tal cual está planteado en un plazo tan corto, son, en mi opinión, casi imposibles de realizar. Es lo que algunos abogados llaman una ley de imposible cumplimiento. Te dio 2 ejemplos, yo le voy a dar otro. En las actuales circunstancias prácticamente no tendríamos observadores internacionales. Los observadores de la Unión Europea, los observadores de otros países, todos esos organismos internacionales tienen hoy prohibido los viajes de sus funcionarios por razones sanitarias. Y además, si vinieran a Bolivia, tendríamos que ponerlos en cuarentena. Los ciudadanos bolivianos en el exterior, por ejemplo en la Argentina, donde reside la mayor parte de ellos, difícilmente tendrían autorización para ir a votar. Solo le doy un ejemplo: la Argentina ha suspendido los vuelos internacionales y nacionales hasta el 1 de septiembre. Ese es el nivel de precaución que están tomando en esta nación hermana. Y además en Bolivia, solo le doy el ejemplo de la capacitación de jurados que tendría que darse en junio. ¿Quiénes aceptarían ser jurados en estas condiciones? ¿Quiénes aceptarían ser jurados el día de la elección, sabiendo que lo pondría en riesgo de un contagio casi inevitable? Sin contar todas las otras actividades que se realizan en una campaña electoral, que en los hechos nos obligarían a suspender todas las medidas de distanciamiento físico, que son la base fundamental de la prevención que se está tomando no solo en Bolivia, sino a nivel mundial para prevenir la multiplicación de esta pandemia. Senador, el MAS propone que las elecciones sean en agosto, de acuerdo a este plazo que han emitido, pero el Tribunal Supremo Electoral propone que sea un mes después, sería en septiembre.
¿Será que ya vamos a estar listos para unas elecciones o cuándo se tendrían que realizar estos comicios? Bueno, en realidad, claro, agosto suena muy largo, ¿no? Según el plazo que han aprobado, como le decía, por la inclusión de Evo Morales y su candidato Luis Arce, el plazo máximo sería el domingo 2 de agosto, o sea, básicamente agosto no contaría, sería fines de julio, bueno, solo habrían 2 días de agosto. El Tribunal Supremo Electoral, cuando visitó hace solo una semana a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que controla el MAS, le planteó que sea hasta fines de septiembre el plazo. Eso daba 2 meses adicionales que ya nos permitirían superar la fase más crítica de la emergencia, la fase invernal. Y obviamente esto tampoco está escrito, por así decir, en piedra, y es algo que el Tribunal Supremo Electoral debe tener un plazo lo suficientemente amplio para, en función de las consultas con la Organización Mundial de la Salud y los científicos y médicos expertos correspondientes, poder determinar de forma independiente al gobierno cuál sería la fecha en la cual podríamos ir a un proceso electoral, que no es solo el día de la elección, le repito, es todos los actos de campañas anteriores, las capacitaciones de jurados anteriores, sin que eso implique un riesgo de gravedad y sobre todo de multiplicación descontrolada del contagio de la pandemia. Senador, el candidato a la presidencia, señor Carlos Mesa, ha convocado a un diálogo. Le ha pedido a la presidenta de que convoque también, que lo haga, que pida a diferentes sectores, sector económico, político y otros, a que puedan sentarse a dialogar para buscar las soluciones. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, la presidenta Áñez ya hace 3 o 4 semanas invitó a un diálogo. Lamentablemente en ese momento la respuesta del señor Mesa fue poner una serie de condiciones, pero la presidenta siempre respondió con toda amabilidad que ella está escuchando permanentemente a distintos sectores de la sociedad y está abierta a escuchar todas las sugerencias que tengan los líderes políticos, también en este caso candidatos y otros líderes que hayan distintos sectores sociales que tengan propuestas sobre tanto el problema de la salud que estamos enfrentando como el problema de la economía, que también es una preocupación muy grande. Para cerrar, por favor, senador, usted que se encuentra justamente y que ha estado participando en diferentes sesiones en la Cámara de Senadores, ¿cuál es la salud? ¿Cómo se encuentran los senadores en este momento? Y hay 2 autoridades que podrían tener coronavirus. ¿Cuál es el panorama en el legislativo, por favor, para cerrar? Bueno, de lo que conozco del Senado, que es donde yo participo y pertenezco, hasta este momento no, por lo menos no se nos ha informado que hubiera algún caso confirmado, y se han trasladado las sesiones al hall de la vicepresidencia, que permite tener una distancia mayor para guardar justamente las normas de distanciamiento físico que nos piden las autoridades para realizar, en este caso, una actividad legislativa que obviamente debe realizarse para aprobar algunas leyes que se necesitan en este marco de la pandemia, pero también deben cumplir las normas de distanciamiento que las autoridades sanitarias nos han pedido a todos que cumplamos. Así es, y todos lo tenemos que hacer para evitar más la propagación del coronavirus. Le agradezco mucho por este contacto. Que tenga buen día. Muy buenos días, muchas gracias. Tenemos más, es momento de revisar los datos del tiempo con el clima.